Dios le bendiga, pues bienvenidos nuevamente al programa Conociendo el Ministerio. El día de hoy pues tenemos a nuestro hermano Alfredo Me Palacios. da mucho gusto, amado. Pues qué bueno, hermano, que podemos estar aquí Claro que en este sí. día, ¿verdad? Conociendo ese ministerio que Dios ha puesto en su vida. Sí, Sí, así que pues lo dejo, hermano, gracias, para que se gracias por la presente. invitación, amado. Pues me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es José Alfredo Palacios, pastor y consejero. Por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, ¿verdad? Pues estamos trabajando en el ministerio también, uno que se llama Renuévate, que es la ayuda a la comunidad y consejerías y todo eso. Mucha ayuda que tenemos. ¿Originario de Sí. dónde? De Ciudad Juárez, fíjate. Ah, es de aquí de Juárez. Soy de la Chaveña, de De la la mera... Obrera, perdón, de la Ándele. Obrera. ¿Cómo eran aquellos años, hermano? Aquella colonia. Ay, pues mira, en el principio no había rejas, nomás te digo eso. Había puro sprint, Sí, de tela esa mosquitera, sí, sí. de llavita, Sí, ¿verdad? claro. Sí, no, muy bonito esos tiempos, ¿verdad? Pero también como cada tiempo tienen situaciones difíciles y buenas, ¿verdad? Como todo. Pero muy bonito, gracias a Dios. La infancia, hermano, esa juventud, ¿qué Eh, tal? Bien juguetón, Sí. era imperactivo, sí. Una vez me dijeron, híjole, ¿a ti te gusta la primaria, verdad? Sí, me gusta mucho. Sí, porque no quieres salir de la primaria. Sí, era bien juguetón, bien travieso. Pero poco a poco empecé a ver esa área que me faltaba, la seriedad al trabajo, al estudio. Pero bueno, mira, qué Pero, cosas. ¿cuáles eran los juegos, hermano? Porque, y No, no. lo digo porque a veces, Chinchilagua, te lo digo rápido, rápido, así. El trompo, el yoyo, pues, pues todos aquellos cosas que salíamos a la calle a hacer, la bicicleta, muy diferente muy hoy. diferente. Yo una vez, compartí yo sobre aquellos tiempos y traje el hula hula, el yoyo, el trompo, todas esas cosas que nos ayudaban a relacionarnos. Hermano, cuando somos niños a veces soñamos en algo. Sí. Yo quiero ser bombero, policía, no sé, quiero ser luchador, quiero ser Sí. Superman, no sé. ¿A qué soñaba? Yo quería ser desde un principio, hay muchas formas de pensar como niños y luego ya vamos creciendo, pero mi anhelo era ser arquitecto. Yo hacía cosas ahí, inventaba, hacía hasta inclusive hasta barcos, déjame decirte, con cartones, así. Y luego hacía casas de 3 pisos, con unos palitos que se unían como tipo cera en las puntas, que era un juego que no, yo creo que nadie se acuerda de eso. Entonces yo hacía las estructuras y me gustaba porque yo los ponía a prueba, les ponía cargas y a ver cuánto aguantaban. Entonces ya tenía yo una idea, ¿no? Sobre esos procesos que después, ya de grande, me di cuenta de que se hacían, ¿verdad? Los materiales, cuánto aguantan y todo eso, ok. Pero hay tiempos, ¿verdad? Eso eran niños. Pero cuando vamos creciendo, vamos viendo que las cosas no son tan fáciles. El inicio siempre va a contar un presente. Y Sí, ahorita que platicábamos, claro. ¿verdad? Entonces, cuando fui creciendo, pues fui creciendo en una manera a veces complicada, porque cuando de niño, pues yo tenía la manera de salir de los problemas que había a mi alrededor. Yo empezaba pues mi salida era jugar. Entonces, pues mis padres, ¿verdad? Mm, no había mucha relación con ellos. Entonces yo quería darles la atención, pero a veces es difícil. Cuando de niños vamos creciendo y vamos experimentando situaciones a veces de abandono, a veces de muchas situaciones. Nos va haciendo y forjando algo en nosotros que produce lo que produce cuando ya somos grandes, una consecuencia. Hay consecuencias. Yo era machista, yo fui machista, el más machista yo creo que de Ciudad Juárez, era experto en esa área. Dentro de ese hogar había
bueno, vamos a ponerlo así. ¿Cuántos hermanos eran? 2 hermanas y un hermano mayor que yo. Un mayor, era Sí, el menor. yo era sí, era el segundo, Ajá. sí, de los 3 hermanos. ¿Y qué es lo que se veía o qué es lo que alcanzaba a percibir como para poder entonces querer seguir ese patrón? ¿Sabes de que hay una palabra que se habla de modo aprendido? O ya nosotros como pastores, maldiciones generacionales, Ujú. donde mis abuelos, donde mi padre, ¿verdad? Y era una continuidad Un patrón a seguir. de un modo egoísta, un modo duro. ah, y sobre eso yo fui creciendo. Entonces yo adopté conductas que no eran buenas. Yo sabía que no eran buenas, pero aún así no sabía por qué lo hacía, pero lo hacía. Es complicado, ¿verdad? Ujú. Pero todo eso, cada uno de nosotros cuenta una historia y pueden ser historias de terror. Sí, yo pasé historias de terror que me hicieron ser duro con mi hijo, el mayor, con mi esposa, no se diga, ella siendo cristiana, tristemente, pues eligió uno de los peores, pero había algo en mí que yo reconocía las cosas de Dios en mi manera, porque yo no conocía de Dios. Yo nací en la cultura, lo que es el catolicismo, pero sabía yo que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios tiene misericordia, Pero no hay que una Dios relación. perdona, pero no hay una Sí. relación, y menos íntima, ¿verdad? Sí. Como ahora lo hacemos. En ese tiempo, en esos procesos de que veía a mi esposa, ¿verdad? Buscando a Dios, pues yo la traté de sacar poco a poco, así. Se casaron jóvenes. Yo tenía 23 y ella 19, sí. Duramos nomás 6 meses de novios. Así que De- con todas las ganas de vivir, sí, de disfrutar lo que hay sí, allá afuera. pero algo increíble es de que ella siempre se dio a respetar. Dije, ¿por qué? O sea, me molestaba eso. Decía, no. Y yo vi algo en ella muy especial. Ella firme en su convicción, pero yo no lo entendía bien eso, porque yo venía de un trasfondo de mujeriego, de esto, del otro, lastimando. Pero ya después que nos casamos, pues sí vivió un infierno conmigo ella. Pero algo hermoso sucedió y esto lo contamos nosotros como testimonio en los seminarios de matrimonio, porque muchas personas no han dejado de ser lo que han adoptado. O luchan para dejarlo. Ajá, sí. No, déjame decirte algo, pero hay residuos que no se van. Hay residuos en las personas que no se van o no los dejan ir, porque como que son necesarios para no perder algo que las personas se aferran a vivir porque se sienten cómodos, porque se sienten como fuertes o algo. Y eso era yo. Lamentablemente, pues sí, sufrió mucho mi esposa. Y pues yo la lastimé mucho. Pero, pero ella se gastó las rodillas. Yo me siento muy privilegiado de tener a mi esposa, una esposa que que estuvo luchando y una vez declaró ella, y yo me acuerdo dónde fue el que semáforo, ahí en la Boulevard Sala de Nequén, ahí en la esquina, y pasó la Victoria. Y me dice, tú vas a ser pastor. No, pues no me hubiera dicho eso.
sí, le dije palabras muy hirientes, pero ella seguía insistiendo y creyendo en el poder de Dios, en los milagros que hace Dios. Y, y, y para mi situación, ¿verdad? Fui confrontado por Dios. Tuve que lamber el piso para poder entender que Dios es Dios. Ella ya tenía tiempo como cristiana, Mande, desde niña, desde niña. desde niña. Como cristiana ella, y con esos fundamentos que se le habían inculcado, el estar ahora en una relación así, ¿qué tan difícil se puede presentar? Bueno, y dice uno, eso mientras no tenemos tal vez familia o no tenemos hijos, pero para muchos el tener un hijo cambia la forma de vida. Aquí se dio y cómo lo llevó ella. Pues mira, al año que nos casamos, tuvimos el primer hijo, mi hijo varón. ¿Qué cosas, ahí te voy a decir algo. Yo le dije al Señor, a mi manera de pensar en ese momento, ¿verdad? Dije, Señor, dame un niño, te lo pido. Yo pidiéndole a Dios. Ahí había algo ahí, porque había cosas que me sucedían de que yo miraba a las personas y tenía compasión de las personas que tenían problemas. Ahí había algo que estaba tocando la puerta a mi necedad, a mi egoísmo, a mi maldad, perversión, de todo. Ahí estaba. Era experto para las malas palabras, esto, yo era experto. Y todas esas cosas superficiales que me estorbaban, pero había ahí algo, yo sentía misericordia y dolor por la demás gente. Y yo no lo quería, yo le decía a mi esposa, es que yo no lo quiero eso. O sea, como que Ese machismo que se traía. si esa cosa oscura Ajá. provocaba que yo renegara de lo que yo sentía en las cosas buenas. Entonces, pues mi esposa, ella siempre se paró en la brecha y oraba por mí. Yo siempre les digo a las personas, ella se gastó las rodillas para que Dios me rescatara a tiempo, porque ella sabía que había algo ahí. Ya era una revelación de parte de Dios para ella. Entonces, este, pues fuimos avanzando y Dios me confronta y Dios me hace ver las cosas realmente, lo mejor, una vida diferente. Y yo quité todo, ah, le pedí perdón a Dios, a mi esposa, a mi hijo, todo esas cosas sucias que no me permitían a mí vivir, sino solo sobrevivir. Eso era lo que yo estaba viviendo. Y gracias a Dios por la gracia y el favor de Dios, Dios me rescató de lo vil y menospreciado, como dice la Biblia. ¿Cómo fue llegar a la iglesia? Siempre Dios va a mandar a las personas correctas. Cuando Dios se mueve en todo. Empieza a crear un orden, empieza a crear, a abrir puertas. Y llegamos a Vino Nuevo. Y algo me conectó y yo en mis inicios decía, a ver, Señor, ¿qué me quieres tú hablar conmigo? Y abrí la Biblia, dije, a ver, quiero que... No, pues me dijo del sacerdocio. ¡Wow! Yo lo dije, no, te equivocaste, Señor. Ahí en ese ¿Dónde está lado. el semáforo aquí? ¿Dónde está? Entonces, poco a poco empezamos a servir, a ir hacia enfrente. Íbamos de silla en silla hacia enfrente. Y empezamos a servir de bienvenida, empezamos a servir en diferentes áreas, hasta llegar al punto de dar seminarios de prematrimonial. Empezamos a ser anfitriones de hogar, de matrimonio en mi casa. Porque yo hice un pacto con Dios.
a mi manera, a mi Ujú. forma, ¿verdad? Iniciando, le digo, Señor, si tú, porque vivías una casa bien chiquitita, si tú me das una casa, Señor, te voy a servir. Yo hago un pacto contigo, a mi manera, ¿verdad? Entonces, pues Dios hizo un milagro, me dio la casa que yo había visitado y me dio todo lo que necesitaba para pagar. Entonces, empecé en ese momento que me la dieron. A los 2 meses empecé a servir. Y desde entonces no he dejado de servir. Ahora, estamos hablando de un lugar que estamos en un mar de gente. Sí, A diferencia de a veces llegar a una congregación donde son pequeños, donde a veces necesito que me ayude, alguien que se ocupe de esto, que se ocupe de lo otro, y entrar a un lugar donde ya está un orden establecido, ujú, departamentos, sí, sí. líderes, es fácil poder empezar a trabajar y más cuando hay tanta gente, digo, porque a veces entre poquitos, bueno, pues aquí empezamos más rápido en confianza, ¿no? Poquitos, pero recibir gente y más y diferente, y no sé, o sea, qué tan complejo pudo haber sido el empezar a desarrollar un ministerio ahí. Déjame decirte algo. Eso me dimensionó, nos dimensionó a mi esposa y a mí. Eso lo que tú estás diciendo, fíjate, no lo había Ujú. analizado bien, pero eso provocó en nosotros aceleración de los tiempos de Dios. Porque empezamos a ver la estructura, lo que es el desarrollo de las áreas. Y empezamos nosotros a hacer, ¿cómo se le dice? Creativo yo. Empecé todas las habilidades mías, empezaron ahí a aplicarse en Enfocarlas. muchas áreas, en Sí. muchas áreas. Y una de ellas era la de ser anfitrión. ¿Cómo puedo ser el mejor anfitrión? No, mi esposa y yo somos tremendos para ser. Nos decían nuestros coordinadores, se van a cansar muy rápido. No, hasta ahorita no nos hemos cansado. Y sí, saludos, saludos, si nos están viendo. Pero ese, es la primera vez que cuento esto, ¿eh? Ujú. Y yo, y mi esposa y yo empezamos a hacer, por ejemplo, engomaditos de bienvenida, empezábamos a hacer y formábamos así como un tipo lugar así para casarse, rentábamos esto y compramos unos anillitos para hacer objetividades, o sea, muchas cosas, muchas cosas. Gracias a Dios empezamos a avanzar muy rápido. Después bueno, mi esposa ya era líder de mujeres de hace tiempo, yo la miraba orando, yo decía, wow, ¿cuándo yo seré así? Y luego empecé yo a verla, cómo se multiplicaban sus reuniones. Pero después ella estuvo orando por que mi esposa y yo fuéramos líderes de matrimonio. Y al poco tiempo sucedió. ¿Sentías que esa era el área, encajar ahí? Sí, yo amo mi matrimonio. Porque a veces decimos, sí, eh, siento trabajar en esta área, me gustan los niños, a veces no, yo los quiero hasta ahorcar, no los soporto, no los aguanto, no es lo mío, ¿ah? Sí, sí, entiendo. No, yo los Sí, matrimonios, no, yo en la alabanza, yo en enseñar, sí, no, pero en los matrimonios vamos a trabajar. sí. Nosotros desarrollamos tanto el ministerio ahí con Vino Nuevo, mucho, de tal manera que nosotros nos multiplicábamos muy seguido, y abríamos otra casa y esto y lo otro, y hacíamos actividades y nueva llegaba y nos desarrollamos muy rápido. Nosotros creemos muy firmemente en que Dios habla. Dios habla en todas las formas y medios. Dios usa su creación para hablarnos. Y Dios nos fue dirigiendo de una manera hermosa para poder nosotros llegar a un punto donde eh, estamos apasionados. Amamos nosotros a la familia, al matrimonio, pero sobre todo en el matrimonio que desarrollamos muchos proyectos en ellos.
últimamente, así, en estos tiempos. Nunca nos cansábamos de a donde teníamos que ir, íbamos. Y vamos a donde tenemos que ir. Nadie nos detiene. Yo nunca, déjame decirte algo, no por ser como que me vea como muy altivo, no, 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 Dios me libre de eso. Con temor y temblor lo digo. Es por Dios todo, no es mío nada. Pero nosotros, Dios respaldaba, Dios nos daba visión, nos daba palabra para los matrimonios. Y Dios contestaba hermoso. Veíamos cómo los matrimonios se unían cada vez más fuertes, ya ellos sentían los cambios que necesitaban para poder encontrar esa felicidad que nosotros como ejemplo lo dábamos a ellos. Y pasaban cosas de parte de Dios hermosas donde Dios los tocaba, ministrábamos también. Claro que sí, no nomás era enseñanza, sino era administración y era convivir. O sea, había esas tres partes tan importantes. Entonces, no, Dios ha hecho muchos milagros. Entonces, como cualidades, vamos entonces a decirlo así, cualidades para ser un líder en la consejería: el amor, eh, el convivir, ¿sí? ¿Qué más pudiéramos decir de alguna cualidad que se necesite como para desarrollar ese ministerio? ¿Sabes de qué? Y te voy a decir algo, perdón que me detenga así tantito, pero ¿cómo trato de hallar las palabras que me pueda hacer entender? Lo que yo hice, lo malo, que Dios lo cambió. Dios restauró mi matrimonio. Yo estoy tan agradecido con Dios, porque yo puedo decirte que yo sigo amando a mi esposa, que va donde quiera que vaya yo, a donde quiera que vaya, vamos. Me dice, oye, dame mi espacio, ¿no? Tantito. Le digo, sí, está bien. Nos ponemos de acuerdo, el poder del acuerdo está presente. Yo estoy agradecido, y mi esposa, por haber rescatado Dios un matrimonio ya listo para su destrucción. Ya listo, estaba ya listo. Pero Dios hizo algo maravilloso y eso ha provocado en nosotros esa pasión, ese anhelo y deseo. Nosotros todos los días tenemos consejería, nos hablan, a veces vamos, pero sí hay muchas llamadas. Y así en eventos de seminarios, en las iglesias que nos invitan, vamos los dos y los dos compartimos, los dos. Porque hay una parte tan importante en mi esposa, lo que ya hizo. Y eso que ya hizo, eso provoca en nosotros que lo hagan los demás. Es el deseo de nosotros dos. Hay una empatía que creo que se necesita para poder Es empatía, desarrollarlo, sí, sí. es calidez también. Ajá, Sí. y cuando yo hablo de empatía, no estoy hablando de un vocablo totonaca que es patas, no. Estoy diciendo que para ser empático, Sí. vaya, a lo mejor hablando un poquito de las neuronas espejo, yo no solamente es ponerme en los zapatos de esa persona, porque a veces si Sí, me pongo los zapatos, sí. y si, lo malo de ponerme a veces en los zapatos de esa persona que está pasando por problemas es abrocharme las agujetas. Entonces ya no somos dos familias en conflicto. Digo, es una familia, ahora somos dos familias en conflicto porque ya esa empatía ya se Sí. distorsionó, ¿sí? Ajá. O sea, estoy entonces tratando de entender sin involucrarme o, Ajá. o engancharme de esa situación, porque al último ya no voy a poder dar ese consejo. O sea, tener ese temple Sí. para no ponerme a veces en lugar o darle el favor a ella o el favor a él. O sea, ¿cómo poder entonces yo ser neutral sin Ajá. que me ganen los Sí. sentimientos ante la necesidad que se me está expresando en ese problema? Sí, que son de dos personas, ¿sí? ¿A qué lado me voy? Y luego con el trasfondo de ese machismo que yo viví o que tuve. Y ahora, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué tan complejo fue esa etapa? Mira, la empatía es ponerme yo en su lugar, ¿verdad? Sí.
cuando están los dos matrimonios ahí enfrente de nosotros, porque siempre nunca vamos a saber quién va a entrar por esa puerta y ver la película de terror que traen cada uno de ellos. Pero nosotros inmediatamente sabemos quién es el que está haciendo malas Sí, cosas, ¿verdad? Pero nosotros si nos ponemos en un lado u otro, vamos a fallar con nuestro consejo. Tenemos que ser neutrales. Dice la palabra de Dios, llora con el que llora, ríe con el que ríe. Sí nos duele, sí nos molesta, pero nosotros tenemos que tener esa parte de dominio propio, como dice la palabra. Y créemelo, que cuando se va, no, quería ahorcar, ¿verdad? Pero no, no, no. contener lo que estamos sintiendo. Sí, contener lo que estamos escuchando y viendo, porque son situaciones así tan que tú dices, no hay sentido común a esto. Sabe cada uno su parte y nosotros tenemos que ser sabios y prudentes, como dice la palabra. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría edificas tu casa, mas con la prudencia la firmarás. Y tenemos que ser prudentes y sabios. No, no una sola cosa, no, las dos cosas. A diferencia de que yo voy a una universidad a Sí, estudiar una licenciatura, una ingeniería, ahí dentro de la teoría, a mí me enseñan, me explican, me sí, hablan, todo sí, pero ya en la práctica es otra cosa, es otra cosa, sí. es otra cosa. Entonces, yo veo ahora acá en la consejería, ¿a qué me voy a enfrentar? Sin decir quién, ni cuándo, ni dónde. ¿Qué es uno de los casos más complejos que se ha vivido para poder dar ese consejo sabio que dices? O sea, no es que, pues, punto número 1 o 2, o en la clase que me dijeron, no, 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 no. Es que de esto nunca me hablaron en la escuela. Es que esto nunca me dijeron que me iba a topar. O sea, ya lo tengo aquí, ¿qué hago? ¿Qué caso tan fuerte han vivido como para decir, ahora qué hago? Es que déjame decirte algo. Bueno, yo no, yo así es como lo hacemos nosotros. Yo tuve estudio también, yo dije, me voy a profundizar más en la consejería. Estudié diplomados, ¿verdad? En un instituto muy grande a nivel internacional. Y yo dije, híjole, está interesante. Me profundicé esto, ver los detalles, ver la lupa de cercas. Pero nunca vas a estar preparado, aún así que tengas todo el conocimiento del mundo para ciertas situaciones, ¿ok? No vas a, no creo que estemos preparados, pero te voy a decir lo más bonito que he visto, pero hay muchas cosas, hay mucho malo que he visto, porque nosotros pues hemos dado a personas peligrosas, muy peligrosas, personas que no conocen nada de Dios, que Con una psicopatía sí, tremenda. sí, sí, muy, muy cerrados, muy fríos, muy, muy machistas, situaciones muy difíciles. Entonces, pero Dios es bueno siempre. M- Mi esposa es imperfecta y yo soy imperfecto. Dos seres imperfectos necesitamos un ser perfecto y ese es mi Dios. Es el que me da la sabiduría y el discernimiento. Un joven que conoce que conoce de Dios, de alabanza. Llegó llorando y me dice mi pastor, me dice, ¿sabes qué? Vamos a entrar a una junta, nomás tienes 10 minutos, atiéndelo. Y llorando como un niño. Y dije yo, cuando lo vi, fue un peso en mi alma que le tenía que ayudar rápido. Y Señor, dime algo rápido. Dame discernimiento, por Sí, favor, porque lo puedo perder. Yo sentí algo muy fuerte con él. Y este joven de veintitantos años, le dije, ¿tienes un duelo, verdad? Así. No, empezó a llorar peor. Pero hubo un descanso en él, claro. porque se conectó. Hubo una conexión divina ahí. Y cuando le dije, mira, voy a entrar, yo te voy a ayudar, te voy a acompañar, porque lo que hacemos mi esposo y yo acompañamos, damos un acompañamiento, un mentoreo, no nomás una vez, sino damos un seguimiento. Yo le dije,
vente este día y aquí te miro. Pues llego. Y llego con una expectativa muy buena. Empezamos a trabajar en él y había tantas cosas que él hizo mal y me confesó. Me dice, yo humillaba a mi papá, lo menospreciaba, lo hacía sentir mal. Y cuando él murió, vino una carga muy fuerte, una carga pendiente con él. Y empezamos y él al regresar un día, no, antes de eso, él agarró un anillo y lo tiró a la basura. Yo no le pregunté por qué, pero él me dijo, es que yo hice un pacto. Yo no quise indagar tanto, porque ya Dios estaba, yo sabía que Dios estaba tratando en su corazón. Y cuando regresa, me dice, yo fui a la tumba de mi padre y le pedí perdón. Le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mi madre que vive y a mi hermano, de tanto que hice. Y él volvió porque él quería suicidarse, como que decía. Quería dejar todo. No quería ir a la escuela, a su trabajo, a ningún lado. Pero después retomó todo lo que él había dejado. Dios hizo un milagro en él. Pero hay algo que bien bonito que me sucedió. Fue el año pasado, un hombre de más de 80 años. Empecé a platicar con él, tener una conversación muy, muy honesta, muy abierta. Y me dice, yo me preocupo mucho por mis nietos y por mis hijos, que, que no buscan a Dios. Y luego le digo, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Me dice, sí, quiero. Y lo aceptó. Pero le pregunto a él, ¿por qué quieres que ore? Y se me queda mirando. Nadie, después de más de 20 años trabajando en las áreas de consejería, me dice, yo quiero sentir a Dios. Dije, wow. O sea, me conmovió mi corazón como no te imaginas. Muy bonito, o sea, algo bien bonito. Y empecé a orar por él y supe después de un tiempo que él sintió a Dios. O sea, fue algo hermoso. Dentro de lo malo, de tantas cosas malas que escuchamos a punto de divorciarse o que alguien ya se une, ¿verdad? Y vienen sus hijos y nos dicen gracias porque ya no se están peleando los papás. Gracias por eso. Todo eso es hermoso, pero también están las cosas difíciles. ¿Por qué nos detenemos para pedir ayuda? Es vergüenza, es temor, es duda, confusión. Qué es lo que sucede en una persona o en un matrimonio como para atreverse a decir, hey, necesitamos ayuda? Tal vez el recordar bajo, eh, no sé, esas imágenes que tenemos de los padres, de que llegamos, te lo dije, acuérdate, yo te lo advertí, que no lo hicieras. Ah, pero te ibas a acordar de mí. O sea, creemos que al momento de llegar nos van a decir, pero te dije que en aquella predicación o aquel versículo, aquel no sé, nos sentimos señalados con un dedo señalante, o sea, queremos esperar al padre del hijo pródigo correr tras de, o sea, a donde nosotros estamos para no ser apedreados por los demás, los señalamientos de los demás, y poder sentir ese cobijo que a veces nos hace falta y no lo encontramos, aún de la misma iglesia. Estamos fallando como iglesia al quererlo marcar o señalar, porque yo ya se lo había advertido Ah, y ok. no me atrevo a pedir ayuda. Sabes de que están las dos partes. Una, la parte donde no conocen de Dios y otros que ¿Sí? sí conocen de Dios. Ok. En la parte de los que no conocen de Dios, ellos no aceptan, no reconocen sus fallas. Muchos de ellos, casi la mayor parte
de las personas no quieren aceptar sus errores, no quieren dejarlos ir. Pero la otra parte de la iglesia, yo creo que se juzgan demasiado como para buscar ayuda. No sé si me estoy explicando con Sí. esto. Se sienten muy culpables porque teniendo el conocimiento de la verdad, no son libres todavía. Los hemos sobrecargado a modo de que, como Jesús les dijo en aquella ocasión, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que los haré descansar. Sí, la religiosidad, lo que se me ha enseñado, no sé, tantas cosas que he recibido en la iglesia, no me han permitido verme que aún y con todo, decías ahorita, somos imperfectos. ¿Sabes de que a veces somos demasiados y hasta nos convertimos, con perdón de la palabra, no con temor y temblor, pero a veces nos volvemos muy fariseos para reconocer que estamos fallando y queremos juzgar demasiado para no buscar la ayuda que necesitamos? Nos cerramos al entendimiento, porque estamos a veces nos sentimos en un grupo, una comunidad donde puede suceder muchas cosas, si saben. Y no debe ser así. Hay libertad y Dios ha preparado, ha guiado hombres y mujeres que pueden ayudar, que pueden hacerles ver que la verdad va acompañada con los hechos. Y tenemos que trabajar en los hechos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En nuestro corazón, en nuestros pensamientos, hay mucha religiosidad, sí. Pero necesitamos que nosotros sacudir eso. Pablo era muy claro en eso, cuando le confrontó a Pedro, ¿sí o no? Sí. Porque el evangelio, Jesucristo es más que suficiente, ¿sí? Pero Pablo reconocía, ¿verdad? Sus defectos, sus errores. Hacía lo que no debería de hacer, ¿verdad? Y lo que debería hacer, no lo hacía. Miserable de mí, dice la Sí. palabra, esa parte. Entonces, reconociendo que hay un error, hay algo que estamos fallando, tenemos que descubrirlo, pero con las personas correctas, porque están las personas correctas. No a cualquiera le puedes decir, porque no te van a entender, porque esas mismas personas tal vez estén enfermas de lo mismo que tú tienes y pierden el rumbo y el lugar para poder nosotros hablarlo y poder liberar todo eso. Que claro está esa parte donde dejemos toda carga, todo cansancio, sí, pero hay cosas que no nos dejan acercarnos a Dios, no nos permiten acercarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cargados y no queremos dejarlo a veces, o nomás entregamos poquito. Amado, tenemos que tener claridad en el corazón como en los pensamientos. Y sí, es importante buscar a Dios, estar orando por uno mismo, porque muchas veces esas personas quieren orar por todo el mundo, pero no por ellos. Se abandonan. Entonces, hay mucho bloqueo que no nos permite avanzar y poder lograr la victoria que necesitamos. Necesitan ayuda con personas responsables, con personas prudentes y sabias, como te decía en Proverbios 24:3. Pero cuando nos cerramos y nuestros parámetros son demasiado estrechos, como para decir, y alguien que llegue con no sé, problemas, eh, voy a decirlo así, que no vienen en la Biblia. Alguien me llega aquí con no sé, una esquizofrenia. Es que, ¿en qué parte de la Biblia viene? ¿Cómo tratarlo? Sí, no acepto la medicina, no ayudo, no acepto esa ayuda de la ciencia. Y vaya, no quiero marcar esa parte porque tal vez va a ser muy difícil, pero
algo que a todos bueno, a las mujeres les sucede, que tampoco se habla. Y hablo de la menopausia simplemente. O andropausia. Sí, andropausia igual al hombre, sí, Sí. pero es un tabú dentro de la iglesia. Y es que ¿dónde me dice la Biblia como tal que tengo yo que ayudarle, que tengo que empezar a tratar, que prepararnos para esto? Y nos cerramos y como ahorita te decía al inicio, me he enfocado que como pastor nada más ayuno y oración, pero no ayudo en esa otra área que mi cuerpo. El área biológica necesita ser atendida. Lo espiritual tal vez lo estoy cubriendo. Y la otra parte, y yo me atreví a decir en alguna ocasión, ¿cuántos matrimonios no se han deshecho dentro de las iglesias por no querer tocar esos temas que tal vez para muchos son espinosos, pero son necesarios? Tener las pincitas, el tacto para trabajar y tratar y ayudar a esa persona, a esa hermana o a ese hermano que está sufriendo esa situación. Pero nosotros no, hermano, nada más usted ore y ayune y va a ver que esos síntomas o eso que está usted sintiendo se le va a pasar por no querernos meter. Ujú. ¿Por qué no abrirnos como pastores? Pablo le decía a Timoteo, mientras yo llego, tú dedícate a leer, lee, infórmate. A lo mejor con eso que vas a aprender, vas a poder ayudar a alguien. Pero yo todo lo quiero sacar de la Biblia y no estoy diciendo, ni quiero que se malentienda, que no debo de usar la Biblia o que la debo de usar de más, no. Sí, sino que tratar de ayudar a la gente de otra forma, tratar de ayudar a esos matrimonios de otra manera. Hay niñas que están viviendo, ¿verdad?, dentro de sus periodos que empiezan a tener una disminorrea, una poliminorrea, una hipermenorrea, y nosotros no los entendemos y están sufriendo, lo están batallando con esos espasmos, esos cólicos que viven y no pueden como hombres a veces entender esa situación. Me toca el caso a mí cuando trabajo en las escuelas, yo veo a las jovencitas cómo están batallando y los maestros son crueles y no pudiste venir, a mí no me interesa que hayas tenido cólicos, ya tienes falta y el trabajo lo tienes que haber entregado ayer y se acabó, no pasas el semestre. Nosotros hemos tomado actitudes de esa manera como pastores, como consejeros, que decimos a como marcar a una persona porque falló, porque faltó, porque no hizo alguna tarea, no cumplió. Los marcamos, los señalamos y les ponemos un saco y los ponemos ahí en un lado inmundo, cada que sales y cada que entras al templo. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado como para haber dañado a la iglesia? ¿Qué nos ha fallado entonces como consejeros? Buena pregunta, amado. ¿Sabes de qué? Siempre yo he dicho algo. Lentos para hablar, rápidos para escuchar. Sí, Ahí te dice mucho, ¿verdad? sí, A veces nosotros sí podemos hablar demasiado, ¿verdad? Y de la escritura y ser buenos maestros, pero también tenemos que nosotros callar. Todo tiene su tiempo. En Eclesiastés capítulo 3 lo dice. Tiempos de hablar, tiempos de callar. Es cierto. Ah, hay muchas cosas que se ha cometido, pues, erróneamente, que yo lo veo yo como consejero y pastor. Yo creo que siempre debemos de estar listos para ayudar, para levantar al caído. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Pero a veces no tenemos la habilidad tal vez de hablarle a una persona que viene pues pasando por una depresión, ansiedad o pérdida, por muerte o pérdida por algo que perdió. Entonces, pero la escritura es tan clara y lo habla en todo sentido. Te voy a decir algo. Y en Hebreos 12:15 dice, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahí nos enseña de una raíz que brota por situaciones de ansiedad, de amargura.
Ahí lo está hablando Dios. Dios entiende los pensamientos y las luchas que tiene el ser humano. Y Dios nos inspira y nos muestra toda la faceta y los procesos que siguen después de llevar esa raíz tan profunda que ocasiona que todo mundo a nuestro alrededor sea contaminado, sea afectado y les pase lo mismo. ¿Sí me explico? Sí. Debemos de entender de que Dios mismo lo está hablando y nos está preparando para usar esas habilidades, ¿verdad? De inspiración, porque la palabra nos inspira, nos hace ver todas las maneras donde la gente batalla, ya sea también por divorcios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre muchas veces lastima a la esposa y es el vaso frágil que dice la Biblia. Ama. En las preeminencias del amor te dice, el amor no es malo, no es Jactarse, sí. jactancioso, perdón. No busca lo suyo, no se envanece, no es egoísta. Pero al final dice, el amor no deja de ser. No se transforma en otra cosa, no cambia, no pierde su esencia, sino permanece hasta el final. Y mucha gente llega y dice, ya no lo amo, no esto, lo otro. ¿Pero por qué? Porque todos los problemas han venido sobre de ellos y ya no hay manera de manejar los conflictos, los problemas. En Romanos 2 te dice, no te conformes a este siglo, sino seas transformado por medio de la renovación. ¿De qué? De nuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Dios entiende todas esas situaciones difíciles de la mente, del corazón, pero a veces no lo tomamos en cuenta. Pero hay personas, y sí te digo, y me hablo por mí mismo, ¿ok? Hay personas que aman y que se desarrollan en ciertas áreas y que Dios los prepara, los va puliendo, los va desarrollando, los va perfeccionando para tener las habilidades para poder asistir a las personas que vienen con gran necesidad. Con eso es lo que tú estás diciendo. Debemos de abrir nuestro panorama y de decir, vamos a ver los dones que hay en la iglesia, los talentos que hay en la iglesia, para que sean funcionales para todos aquellos que vienen con necesidades diversas, ¿sí o no? Pero entonces no estamos queriendo pagar, voy a decirlo así, no queremos pagar el precio de una preparación, un tiempo, un proceso para poder llegar a esa etapa de tener esa madurez de escuchar, no juzgar, ¿sí? Entonces, voy. ¿Por qué se nos están yendo las familias? ¿Por qué se nos van los matrimonios a los grupos sectarios? Ese es el esa ha sido, ¿cómo podértelo decir? Esa ha sido la factura de nuestra negligencia, de no prepararnos, de no capacitarnos, de no buscar de Dios para tener la guía y la palabra exacta y correcta al momento de que la gente viene y nos pide ayuda. Hemos fallado en ese sentido de no querer ser guiados por Dios. Es que yo ya estudié, decías tú, yo ya tomé cursos, sí, pero a veces los títulos nos hacen tropezar, nos hacen caernos. No estoy en contra de la preparación, no. Estoy en contra que no he sabido manejarlos. Si Dios me ¿Cierto? los ha dado como una herramienta, Sí. ¿por qué no las quiero usar? ¿Por qué no se permite usarlos a esas personas? Porque muchas veces, este, a veces queremos, mm, tengo que ser sabio y prudente, amado. Quiero utilizar las palabras correctas. Y una de ellas es el amor. Esa es una palabra correcta, donde el perfecto amor echa fuera todo temor, angustia. Y esa persona que las hay en la iglesia y que hay pastores que tienen ese deseo de ayudar a las personas en las maneras posibles.
hacer nuestra parte, que sí nos demanda tiempo, déjame decirte, nos demanda muchas cosas, pero son almas. Yo amo las almas. Yo no veo a la persona, quién viene, quién entra. Yo veo su alma. Para Dios el alma es importante. Para mí también. Y hay personas sabias y prudentes, pero hay también personas incorrectas que al contrario de ayudar, meten a esa persona cada vez más hondo. Vaya, entonces estoy cometiendo el error que hace el médico después de haber hecho un juramento hipocrático. Se me olvida a través del tiempo, de las buenas o malas experiencias, como hayan sido. Y al Sí, final del día, simplemente veo la cama número tal. ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? ¿Se murió? ¿Se acabó? Bueno, ni modo, uno más que se termina, ¿no? Entonces, ¿qué compromiso, qué pacto hicimos con Dios tal vez del servir, del tener esa vocación y llegar así como llegaba Jesús, oye, que llegaba Jesús y le decía, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y a veces nosotros llegamos, como dices tú, hablando antes de escuchar. No atendemos la necesidad. ¿Y por qué no decirle a la persona que trae un problema a lo mejor demasiado fuerte? No sé, digamos un incesto. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo señalar que fue eh, su padre, su abuelo, su tío? No sé. ¿Cómo decirlo? Y yo no señalarlo. Que tal vez si esa persona pudiera decir, su respuesta quiero que sea esta. No quiero ser juzgado, no quiero sentirme más culpable de lo que me han hecho sentir. ¿Sí? ¿Cómo poder yo trabajarlo de esa manera y no tener que ir con un psicoanalista que me diga, ¿verdad? En una terapia cognitiva, ¿qué tengo que hacer? De manera humana, o sea, mi Dios es Freud y tengo que adorarlo. No, mi Dios es Jehová y con el amor de Dios. ¿Cómo poder yo recibir esa respuesta? sí. ¿Sí? ¿Sabes de que lo que me lleva a decirte la misma palabra, el amor perfecto de Dios? Hay quienes se van a olvidar de todo lo que han prometido, pero hay quienes van a permanecer en el perfecto amor y van a hacer lo que es correcto. Temor y temblor. Siempre. Porque cuando no hay temor, ¿cómo puede haber amor? Cuando no hay temor a Dios, un temor reverente, ¿cómo podemos nosotros amar a nuestro semejante? Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Primero lo dice el corazón y después todo lo demás. Y al último, con todos tus pensamientos. Y esto lo digo, mira, durante nuestro caminar y aún dentro del ministerio y como pastores, vivimos diferentes adversidades, ¿no? Sí, Y no dejamos de pasarlas. Y sí, sí. llegamos a la casa y a veces listos para llegar y colgar la toalla, ya no saber nada del día de mañana, no queremos nada saber de la iglesia, pero vaya, hay tanto amor que nos hace regresar, nos hace volver. Sí, por lo que sentimos, por eso que un día le dijimos a Dios y la necesidad que vemos dentro de la iglesia. Sí, entonces, todo esto te lo menciono porque Sí, a veces tomamos el sí. concepto de decir, ya tomé una plática de que nos vinieron a dar una conferencia sobre matrimonios, un consejero, yo quiero ser consejero y ya mañana ya me estoy ofreciendo, o sea, ese es el detalle. O sea, No, te lo voy a decir así, habemos, sin echar un comercial, habemos muchos consejeros matrimoniales de marca Temu. Entonces, ¿qué nos, qué podemos hacer? O sea, lo digo para aquellos que sienten el decir, a mí me gustaría. más que sentir, ese es lo peligroso, Ujú. más que sentir, porque todo el mundo podemos sentir muchas cosas, Sí, ¿verdad? Pero hay siempre un llamado, siempre, siempre exacto. va a haber un llamado donde Dios te ha preparado y tú ni siquiera te has dado cuenta. Pero es por eso que hay que desarrollar esas habilidades, esos dones, los pastores.
Porque hay líderes que tienen un fuerte llamado en esas áreas. Por favor, ocúpate, enséñale, guíale. Entonces va a producir algo bueno y no va a ser algo de repente. No va a producir esas cosas que son como, les digo yo, como el desinflado. Porque hasta se escucha, ¿verdad? Cuando algo se está desinflando. Digo, Señor, no, nosotros requerimos, y definitivamente lo que necesitamos los pastores, todos, y yo me incluyo, más discernimiento, más discernimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, aún más, lo aclaro, nos va a guiar a las respuestas correctas y a las funciones correctas de cada uno. Hay una asignación muy clara desde tu nacimiento. Y lo dice la palabra de Dios, que nos ha formado desde el vientre de nuestra madre. Pues Él nos ha llamado desde, ya nos puso, ¿qué vamos a hacer? Yo ahorita te lo decía yo, mi persona. Yo sentía una compasión, sentía el dolor ajeno. Yo decía, ¿por qué? Un hombre pecador como John Newton, el creador de la obra hermosa, Sublime Gracia, que cuando ya él en sus últimos días, ya de anciano, recordó una palabra. Yo solo me acuerdo de que fui pecador y ahora soy salvo. Y eso está puesto en su lápida. Qué hermoso es eso, porque es cierto. Dios ya lo había escogido. Más de 200 himnos. Él escribió, fue consejero, fue pastor. Todo siempre hay un propósito. El propósito no se pierde. El propósito está. Pero si no lo quieres, entonces, ¿qué va a pasar? Júzgate a ti mismo. Cuando él viene pasando el transatlántico, si no me equivoco, Sí, en ese barco, sí, y la tormenta, lo que sí. vivió, lo que sintió, lo que recordó, Ujú. tal vez yo ¿De su madre? pudiera preguntar lo que yo pregunté cuando viví esas tormentas, no en el mar, en plena tierra seca, pero viví tormentas fuertes. Quizá él también se preguntó, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? O sea, estoy viviendo, estoy pasando todo esto, le sirvo ya como ministerio, yo le sirvo, he entregado mi vida, he entregado mis mejores años, he sacrificado muchas cosas, me he despojado de otras para poder dar lo mejor de mí. Pero a pesar de todo, ¿dónde está Dios? La respuesta que yo encuentro en todo esto es, mientras yo estaba viviendo esas tormentas, como igual él en ese barco, Dios estaba preparando un manual de primeros auxilios con mi vida, con mi experiencia, con mis sufrimientos, con mis lágrimas, haciendo un manual de vida para todos aquellos que vienen. Ahora yo puedo compartirles y sentir la empatía y sentir ese amor. Si Dios lo hizo por mí, ¿por qué no lo puede hacer por ellos? Cierto. Y yo recuerdo ese momento. Me gusta mucho la historia de él. Cuando él llega al punto donde dice, me voy a ahogar, ya se está hundiendo este barco. Sí. Y recuerda los versículos que su madre le decía. Y recordó el Salmo 117, creo que fue. Dice, Señor, ten misericordia de mí. Y déjame decirte que Dios tuvo misericordia de él. Y a partir de ahí, él peleó la buena batalla. El propósito que Dios tenía para con su vida. Todo así como que rengueando porque una vez se cayó al mar y lo recogieron con con un arpón, lo jalaron, ¿verdad? Le pegó en la cadera y quedó así marcado. Sí. Pero hay heridas que marcan. Hay heridas que permanecen por el proceso que se le fue dado como a él. A nosotros también fue procesado esa herida.
y la cargamos y sabemos, híjole, ¿de dónde me sacó Dios? Me rescató del mar, en su forma, en su manera, pero aquí estoy. Y tengo heridas, pero ya están cerradas. ¿Ha llegado un momento en tu vida como para decir, ya no sé qué hacer, Señor? Si no me echas la mano, yo no sé qué va a pasar de mí. Salmo 25 del 4 al 5 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Todos los días, amado. Todos los días. Yo le digo, Señor, yo no quiero estar quieto. Tú encamíname. Dime qué hago. Y uno de esos, Sí. aquí está este libro. Sí, me da gusto poder estar en este lugar con el pastor Barraza. Yo te quiero invitar, sabes de que pues nosotros tenemos el ministerio de Renuévate y estamos nosotros en nuestras redes sociales en Amanda y Alfredo y Amanda, ¿verdad? Ahí estás transmitiendo nuestro programa de Renuévate. Es un programa donde tanto mi esposa, la pastora y un servidor, pues estamos ahí tocando temas que te van a edificar grandemente en tu matrimonio, en tu familia, y pues vamos a estar dando herramientas para que tú puedas caminar y despojarte de todas aquellas cosas que no nos permiten avanzar e ir de gloria en gloria, victoria en victoria. Bendiciones y estamos para servir. Amigo, dime de verdad, no soy el mismo que antes vi. Ellos dicen que en este cambiar, porque ya no gozas de tu juventud. Mi amigo, dime de verdad, no soy el mismo que antes vi. Ellos dicen que en este cambiar, porque ya no gozas de tu